El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Qué rico saludarlos de nuevo en este espacio donde tocamos temas de diferentes índoles para que usted esté actualizado con esa información que sucede en el territorio. Hoy nos pondremos al día con el Consejo de la Cuenca del Río San Juan y por eso estoy en compañía de su presidenta, Sara María Márquez Girón, y su vicepresidente, Nolasco Gómez Areiza. Con ellos estaremos hablando del trabajo que se ha venido realizando desde ese estamento. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí para explicarles qué es el Consejo de Cuenca del Río San Juan y qué es el PONCA del Río San Juan. Don Nolasco, detrás de cámaras hablábamos y la doctora Sara acaba de mencionar dos términos y dos temas importantes: PONCA, Consejo de Cuenca. ¿Se puede relacionar en algún momento? De pronto algún televidente lo puede confundir. Hablemos y expliquemos qué es el PONCA y qué es el Consejo. Sí, el PONCA, como la sigla lo dice, es el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, para nuestro caso, del Río San Juan. Y dentro de ese proceso, cuando Corantioquia cita para conformar el Consejo, entonces ya postula o llama a la comunidad en general, a los diferentes estamentos sociales, para que conformemos ese Consejo de Cuenca. Para el caso nuestro fuimos 20 personas quienes iniciamos y luego se hizo el nombramiento como de la Junta Directiva, en cuyo caso pues quedó la responsabilidad en la presidencia en la doctora Sara, presidente suplente mi persona, y en este momento estamos sin secretarios, porque lo que decía extra cámara la doctora, los dos secretarios se fueron a trabajar por fuera, entonces estamos en este momento sin secretario. Ok, el tema de esa convocatoria inicial, usted lo menciona, 20 personas han conformado el consejo. ¿Cómo se dio esa conformación y cómo se dio ese momento para poder convocar a estas personalidades, a quienes se invitaron para participar de este estamento? Pues sí, la corporación es la que tiene la responsabilidad, Corantioquia, de citar cuando empieza el estudio y hace el análisis para definir un plan de manejo de una cuenca. Entonces, en ese caso, en el 2019, en febrero del 2019, convocaron los diferentes estamentos, estuvimos, me queda aún la duda, pero aparece la norma que fue del municipio de Ciudad Bolívar, aunque yo manejo y creo que fue en Salgar, pero bueno, la norma, y ahí el acta nos dice que en Ciudad Bolívar, el acta nos dice que fue en Ciudad Bolívar. Y ya estuvimos, muchas personalidades estuvimos allí y se dio ese proceso. Con las mesas ambientales en un principio problemas porque decían que no éramos entes jurídicos, porque por lo general las mesas ambientales no tenemos personalidad jurídica, en el sentido de que eso tiene muchas implicaciones. Entonces se maneja y se va así. Ya lograron subsanar el impasse y quedamos representantes de dos mesas ambientales haciendo parte del Consejo, la mesa ambiental de Salgar y la mesa ambiental de Andes. Doña Sara, luego de estar estas 20 personas, estos 20 representantes, entonces, ¿cómo se da ese plan de acción, la elección de la mesa directiva y todo este tema que tiene que ver y conlleva a ese trabajo en pro de la cuenca? Bueno, la organización del Consejo de Cuenca se dio teniendo como sede la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste, ¿sí? Allí es donde más hemos funcionado. Y la organización se hace por votación entre los mismos integrantes del Consejo de Cuenca para los diferentes cargos, que básicamente no son sino la parte de la presidencia, la parte con su suplente, secretaría y su suplente. De resto, los otros son consejeros que hacen parte del Consejo Comunitario. ¿Cuánto tiempo llevan como Consejo de Cuenca entonces reunidos? ¿Cada cuánto hacen los encuentros? ¿Cómo se ha manejado esta dinámica y esta metodología? Sí, nosotros funcionamos básicamente cada
Nos reunimos lo más común cada mes, pero la pandemia nos impidió mucho las reuniones. ¿Por qué? Porque no se podían hacer virtuales debido a que varios de nuestros integrantes están en zona rural apartada, porque dentro del tipo de integrantes también caben los presidentes de los acueductos, no solo municipales sino veredales, y también los presidentes de las juntas de acción comunal. Entonces, esto no podíamos hacer las reuniones ni presenciales porque no nos podíamos desplazar, ni virtuales porque a ellos no tenían conexión. Sí. Fue difícil, un periodo bien bravo para el Consejo, pero hay algo que rescatar muy lindo de nuestro Consejo de Cuenca, y es que es un consejo muy estudioso. Cuando se comienza la formulación del PONCA, del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del río San Juan, Cora Antioquia contrató a una empresa para que, pues ellos abrieron convocatoria y se la ganó una empresa de Bogotá para que fuera la encargada de formular el plan, el PONCA del río San Juan. Entonces, nosotros viendo que eran personas externas a la región, nos dimos a la tarea de hacerle un seguimiento muy pormenorizado a la formulación del plan, porque se supone que los consejos de Cuenca están creados para que sean como consultores, no con decisión, no con poder de decisión, pero sí nos deben consultar y explicar cómo va el plan. Entonces nosotros pedíamos los informes y nos hacían presentaciones los contratistas de Bioscaín, pero nosotros pedíamos era el material escrito. Nos lo pasaban y nos dividíamos en subgrupos y estudiábamos cada uno de ellos. Los materiales comprendían temas como geografía, el relieve, la hidrología, toda la geología también de la cuenca, el componente social de la cuenca, por quién estaba habitada, cómo producían, qué producían, o sea, los usos del suelo de la cuenca. O sea, no nos ocupamos únicamente del río, sino de la cuenca, por eso se llama Consejo de Cuenca. Nuestra cuenca cubre 8 municipios, los 6 de la provincia del San Juan y también a Pueblo Rico y a Tarso. ¿Por qué esos 2 municipios? Porque el río los toca en sus límites. Okay. Entonces él pasa por los límites y por lo tanto hay una parte de la cuenca en territorio de esos municipios. Entonces fíjense que el trabajo fue muy arduo porque tuvimos siempre como consultores grupos de investigación de la universidad. O sea que fuimos un consejo muy exigente para el contratista que lo formuló, porque teníamos muy buena asesoría en la parte de calidad del agua, en la parte de cuántos sitios de muestreo debía haber para evaluar residualidad de plaguicidas, para hacer todos los estudios de calidad del agua, y no tocamos únicamente al río San Juan, sino a sus principales afluentes. Entonces eso multiplica el trabajo, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta todas las cuencas y vamos, yo creo que hasta zonas de reserva, ¿cierto, don Olasco? Cogemos zonas de reserva en Farallones y también en el Cuchillardín también. Exacto. Entonces era mucho lo que había que estudiar. Somos un consejo muy juicioso y entonces fortalecimos mucho esa parte. Yo creo que fue un consejo con una crítica constructiva para el PONCA del río San Juan. ¿Con qué se encontraron en este proceso de formulación con respecto a lo que usted mencionaba, por ejemplo, doctora Nolasco, con el tema de la información hidrográfica, geográfica del territorio en torno a la cuenca?
Sí, no, ahí nos encontramos varios temas, pero antes de eso, Alejo, quiero resaltar algo muy importante. Claro. Y es que la presidencia haber quedado en manos de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué? Porque era un espacio que nos permitía avanzar, porque en manos de otra persona, pues el espacio es muy importante, los procesos de convocatoria, y a la vez la universidad tenía unos mecanismos, unos grupos de trabajo, unos equipos que nos facilitaron también el proceso, o sea, que nos dieron la mano en ese análisis de este trabajo que se venía haciendo. Y en cuanto a la pregunta, pues nos encontramos varios elementos ahí importantes en diferentes elementos. Por ejemplo, nos encontramos en primera instancia que la información que nos presentaron fue una información mucho de consulta, información primaria. Les hicimos la observación que necesitábamos que se metieran más al territorio y hablaran más con la gente para obtener resultados mucho más precisos y veraces. Nos encontramos, por ejemplo, que nos definían con el caso del río Pedral de Hispania, que nos hablaban que la parte alta, es decir, lo que nos presentaron ahí, el agua uno no se podía ni meter de acuerdo al nivel de contaminación que nos mostraron. Nos llevan ahí entre nosotros ahí mismo, ¿cómo así? Empezamos a hacer y con ayuda de la universidad a hacer análisis más diferentes. Nos encontramos que todas las áreas, es decir, que de acuerdo al informe inicial que ellos nos dieron, los sistemas de producción que tenemos actualmente no debería, y en realidad puede ser así, porque nuestra topografía es de alta pendiente, pero tenemos que empezar a convivir con unos sistemas de producción que tenemos, y ahí tratamos de dar claridad y se definieran unos espacios diferentes. Fuera de eso, que tenemos 2 áreas de protección especial que requerían que el PONCA los definiera. Y algo muy importante que hay que definir con este plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del San Juan es que es un instrumento planificador que está por encima de cualquier instrumento planificador de los territorios, es decir, encima del PBOT. Cuando Andes decida realmente que ese PBOT está desde el 2000, hacer una renovación, una actualización, pero en totalidad de ese PBOT, tiene que consultar este instrumento planificador que hay en el PONCA para ir ellos acomodando el POT del municipio. Y como Andes, pues, ¿hay otros municipios en el territorio que están en igualdad de condiciones con respecto al POT? Sí, y los demás municipios tienen EOT, es decir, esquema. Okay. Eso está dado de acuerdo a la población. Okay. Poblaciones de menos de 30.000 pobladores es esquema, de 30 a 50 es POT, Plan de Ordenamiento Básico del Territorio, y de más de 100.000 habitantes es Plan de Ordenamiento Territorial, así está dado en esas 3 escalas. Entonces, de los poquitos que hay en el suroeste es Andes, de 50.000 habitantes, de más de 30.000, es el caso de Andes, que es POT. Ok, bueno, esperemos que entonces cuando se dé ese momento en los municipios tengan presente el Consejo de Cuenta y ese documento para poder consultarlo y ser conscientes de que deben incluir también estos lineamientos dentro de este documento que también es importante para el desarrollo de los territorios. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y al regreso vamos a seguir hablando del trabajo que ha realizado el Consejo de Cuenca y también hacia dónde apunta y hasta cuándo estará vigente. Su espacio de salud es Signos Vitales. Yo cuando estaba pelado, el hermano mayor había comprado que es que una máquina y pues él se fue pues de la casa y dejó la máquina ahí y yo veía esa máquina y pues yo tenía un hermanito más pequeño, mantenía peludo y yo lo veía así todo peludo y yo un día me dio por pasarle la máquina y ahí donde inició todo. A mí me gustaban mucho los dibujos.
Yo era encantado allá dibujando. Me gusta mucho la geometría, los dibujos así en 3D me gustan mucho, entonces. Y ya todo el mundo empezó a que lo recortara y así pues empezó todo. Yo pues no les cobraba, yo estaba, imagínense, los motilaba por 1000 pesos, hay veces pues no les cobraba y no tenían, pues yo los motilaba así gratis. Esto, la barbería, yo la veo como, sí, como un arte. La barbería y Aupan son para todos. Somos una cooperativa con 50 años y 57 agencias, en la que 366,000 corazones estamos tejidos por el hilo de la confianza, donde recibimos productos y servicios financieros para el bien vivir. En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6:05 de la tarde por Aupan Televisión. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso hemos iniciado investigaciones de energía eólica. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Continuamos en este espacio poniéndonos al día con el Consejo de Cuenca, puntualmente con la cuenca del río San Juan. Estamos en compañía de la presidenta del Consejo y el vicepresidente, Sara María Márquez Girón y Nolasco Gómez Areiza. Antes de la pausa estábamos hablando un poquito de ese trabajo que se ha venido haciendo, de la conformación del Consejo y también de esos hallazgos que se han tenido durante este proceso que se ha adelantado. Y me quedó de pronto en el tintero hablar de un tema que sin duda hay que abordar en nuestra subregión y son las zonas de altos riesgos. Somos un territorio montañoso, de pendientes y que para nadie es un secreto que la cuenca del río San Juan pues está rodeada de muchas pendientes y donde hay zonas que han presentado movimientos en masa y deslizamientos. ¿Cómo se ha dado el hallazgo en materia de este tema? ¿Qué se han encontrado con la evaluación del territorio? Bueno, mira, en sí lo que estás mencionando es clave, pero también hay que agregarle que esta es una cuenca que recorre parte de una cordillera que fue la última que se formó en el territorio colombiano. Ese pedazo de cordillera son los farallones. Entonces, los farallones todavía son terrenos muy inestables porque las rocas apenas están en proceso inicial de descomposición. Se demoraría miles de años mientras la tenemos en un suelo más suelto, un suelo franco, un suelo arcilloso. Fuera de eso, la cordillera de los farallones está conformada por una piedra que tiene muchos silicatos y entonces son cuarzodioritas y las cuarzodioritas se demoran todavía más en descomponerse. Entonces por eso es que ustedes pueden ver que por ejemplo en el río Tapartó o en el río Piedra de Hispania, son unas piedras fenomenalmente grandes que uno dice a qué hora la transportó, pero el origen es ese. Y lo que más ayuda a que esas piedras se transporten es que son ríos o quebradas con altísima velocidad debido a la pendiente del terreno. Entonces se recorre rápido el terreno cualquier gota de agua que caiga en la parte superior. Eso es lo que origina muchos movimientos en masa. Entonces nosotros lo que pudimos llegar a definir con Bioscaín fueron las zonas de riesgo para la cuenca del río San Juan. Hay muchas. Muchísimas. Casi que el primer mapeo nos mostró que había que toda la zona de producción
sobre todo la cafetera y toda la zona de ubicación de pequeños poblados o de cabeceras municipales están ubicadas donde no debieran estar. Entonces ya nos preocupamos muchísimo. Carlos Zapata, el integrante del Consejo de Cuenca que pertenece al comité, nos llevó unos mapas impresionantes de que ellos no veían la cosa tan grave, pero que había que analizarla. Salió también el riesgo que desaparezcan las zonas de bosque seco que hay en Hispania y volteando la cuenca. Entonces fueron cosas muy preocupantes, la del río Barroso, la del río Bolívar, que también son ríos de altísima velocidad y altísimas crecientes debido a las montañas donde nacen. Entonces lo que empezamos fue a sobreponer mapas el de riesgo con los otros de uso del suelo, con los de geología, con los de hidrología, y se sacó, el contratista sacó el mapa donde están los riesgos. Jardín es un municipio que debe estar muy al tanto porque él tiene una zona de riesgo grande en la quebrada La Bonita, por la arboleda. Por la arboleda, y entonces ya están detectados. Ahora lo que toca es, como decía don Olasco, que los planes que se elaboren en cada municipio tienen que consultar y respetar esas zonas de riesgo que hay. Con ese tema, don Olasco, entonces ahí el Consejo de Cuenca, ¿qué papel empieza a jugar con las comunidades para poder educar también ese tema y llevar esa información a cada uno de los habitantes en el territorio? Pues precisamente en estos momentos estamos en el proceso de divulgación de las acciones que tuvo el Consejo de Cuenca, tanto en los consejos y administraciones municipales como a la comunidad en general. La solicitud y la invitación precisamente a que nos hicieran espacio es cumplir con uno de esos objetivos, llevarle a la comunidad toda esa información de lo que se viene haciendo. Con respecto a lo que les decía la doctora y de pronto la problemática de la pandemia, y con el juicio con que hicimos nosotros el análisis de todo este documento, que es un documento grande, se nos filtró una cosita que digo yo que hay que hacerle revisión a este PONCA, y fue que Bioscaín quedó definido de que este territorio de la cuenca no es susceptible ni presenta peligros de avenidas torrenciales, lo cual no coincide con el historial de este territorio. Sí, no coincide en nada. En nada coincide, entonces es necesario, porque el contratista también en aras de los tiempos, de cumplir con ese tiempo y de hacer entrega ya del producto final, pues no tuvimos la oportunidad de haber filtrado eso, pero estamos atentos para solicitarle a Corantioquia que se haga revisión de ese elementico, porque consideramos que es muy importante, porque así entonces todo mundo nos dormiríamos en el veneno y resulta de que no, la muestra está a 7 años tan cerquita que hace Salgar, Ciudad Bolívar también ocurrió, en Jardín, precisamente por el sector donde dice la doctora, nosotros hace 6 años también la gran creciente que tuvo Santa Bárbara, y de hecho nos tocó ver ese volumen y pérdida de 3 personas, una pareja y una niña, que entiendo que la niña no la encontraron. En fin, una serie de situaciones que nos llevan a pensar de que nuestro territorio sí tiene un historial de avenidas torrenciales fuertes. Si alguien quisiera acceder a este documento, ¿lo puede hacer y dónde se puede consultar? Eso se puede consultar en la página de Corantioquia, está disponible. Y yo creo que eso debía ser casi material de estudio en bachillerato, porque está tan bien hecho, sobre todo los diferentes mapas, es aprender de la región. Nosotros, para poder estar ahí y participar activamente, que era nuestra obligación, tuvimos que estudiar muchísimo, porque claro, hay que coger cada uno de esos temas, y fue un trabajo muy constructivo, muy clave. También tuvimos representante de la cooperativa, pero lamentablemente pues ya salió. Entonces se nos ha ido debilitando el consejo. Hoy activos, ¿cuántas personas puede haber entonces en el consejo?
Ahorita hablábamos de que Podemos los ser dos unos secretarios... 3, 4, unas 7, 8 personas por ahí somos los más activos en ¿Y este hasta momento. cuándo entonces va el periodo? Vamos hasta el 23 de febrero del 2023, ahí termina nuestro periodo. ¿Y qué paso entonces seguiría para fortalecer esas personas activas en el Consejo? Corantioquia tiene un contratista para el fortalecimiento de la gobernanza de los consejos de cuenca. No somos el único caso que ha tenido desertores, no. Es más, este es uno de los consejos más activos que hay, pero ya nos están programando reuniones con nosotros para ver cómo nos fortalecemos y también reuniones con los otros consejos de cuenca. Realmente los consejos de cuenca se crean para las zonas que tienen ríos importantes. Acá el principal tributario del Cauca, en una zona muy larga hasta Ituango, es el río San Juan. Por eso es que de todo el suroeste es el único que tiene ponca, ¿cierto? Entonces nos reunieron con otros claves, ya hay del río Cauca, ya hay de otros lugares cercanos, y el objetivo es crear una red de consejos de cuenca para buscar que nos fortalezcamos y que tengamos como un espacio donde todas las personas puedan ir consultando. Por eso hemos ido a los consejos municipales y a reuniones con la comunidad en general, pero eso tiene sus costos. Perdón, doctora, frente a la pregunta de Alejo, en la reunión que tuvimos el martes de consejos de cuenca, donde tiene su acción Corantioquia, precisamente veíamos que una chica del Río Nare, del Consejo de Cuenca del Río Nare, que es la presidenta, manifestaba que prácticamente es ella, porque convoca a los integrantes y que nadie le asiste a las reuniones. Entonces, ¿Por qué somos tan apáticos y en lo los que temas ambientales? Y es tan Y después clave. nos quejamos por el cambio climático, por los fenómenos que se presentan. Y el que consulte va a ver que el contratista llegó hasta sacar plan de acción, de inversiones, y el valor total del PONCA que se debe ejecutar en 12 años es de alrededor de más de 50.000 millones, pero porque hay que coger los 8 municipios, hay que hacer acciones preventivas, de comunicación, de muestreos. Somos ríos muy poco estudiados para tener tantas universidades y tantos interesados en la ciencia. Clave. Lo mismo que las zonas de reserva, también falta mucha investigación en las zonas de reserva, tanto de Farallones como de la Cuchilla Jardín Támesis. Con ese tema de llevar la información a las comunidades, ahorita Nolasco lo mencionaba, 2 mesas ambientales están de forma activa, pero ¿cómo es la articulación con las otras mesas ambientales del territorio para poder empezar a llevar esa información y que finalmente son esos grupos que los mueve lo ambiental y que son como esos focos que se preocupan también por esta información? A ver, si nosotros pues tenemos ahí el favor de que en Alianza Suroeste, que está conformada por las mesas ambientales del suroeste, nos reunimos todos los martes virtualmente a las 5 de la tarde. Y allí he tenido la oportunidad de llevar toda esta información que tenemos del PONCA y a la vez, gracias a estas reuniones, fue que todo el suroeste nos apoyó cuando hicimos la marcha para decirle a la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, antes no quiere minería por fuera de Santa Rita. Bueno, ahí son acciones importantes y bueno, ya el tiempo se nos va acabando en este espacio. ¿Qué mensaje final de pronto darle a la comunidad que nos está viendo? Como lo decía la doctora Sara al inicio, no solo en Andes, en el suroeste y en todo el mundo, porque hoy gracias a las redes sociales podemos llegar a muchas personas. ¿Qué decirles con respecto, qué mensaje llevarles desde el Consejo de Cuenca del Río San Juan a los habitantes del territorio en este caso? Yo creo que el principal mensaje es que hay que concientizarse de la importancia de, como dice don Nolasco, del patrimonio hídrico que tenemos.
el principal recurso que tiene el suroeste, después de todo lo que hemos estudiado, es el agua. El suroeste es una fuente de agua. Eso es de lo más importante. Y la cuenca del río San Juan es la que manda ahí en ese paseo. Es la cuenca más importante que hay y con mayores riesgos. Entonces hay que estudiar, hay que leer, hay que preocuparse, enterarse de qué es lo que pasa con el manejo del patrimonio hídrico. Y eso mismo se le dijo a todos los consejos municipales, ¿no? Llámenos cuando quieran y les damos más información de cómo va la situación de la cuenca, pero ¿qué encontramos en todos? Un gran desconocimiento de realmente qué es lo que pasa con esta cuenca, e igual en los otros consejos de cuenca la cosa es similar. Pero, por ejemplo, la universidad está haciendo presencia en varios consejos de cuenca ya, antes no. Y para el del río Cauca también ya se están vinculando grupos de investigación y tal, a ver si vamos mejorando el conocimiento de este patrimonio, que creemos que va a ser más importante que hasta el mismo café. Con respecto a lo que decía la doctora, ese proceso de motivación, y es un llamado a toda la comunidad del suroeste para que todos los sectores estemos prestos a en febrero, marzo, qué sé yo, por Antioquia, cuando cite a la renovación del Consejo de Cuenca, todos estemos prestos a participar. Esto es demasiado importante, el conocimiento del territorio, el conocimiento del patrimonio natural y con mucha especialidad, el patrimonio hídrico. Es necesario de que todos los habitantes de este territorio del suroeste estemos dispuestos a favorecer los procesos para que en el día de mañana no tengamos que lamentar, y sobre todo lo que he expresado en varios espacios donde hemos tenido, quienes estamos ya, doctora, volteando la esquina, tenemos que mirar qué le vamos a dejar a ustedes, que son el hoy, que son este presente, y a quienes vienen detrás de ustedes, que son los que recibirán ese patrimonio de mano nuestra y de mano de ustedes. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Con el mayor de los gustos. Cuando quieran, les Aquí damos estaremos. otro avance de cómo vamos. Claro que sí. Televidentes, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado desde sus hogares y también a través de redes sociales. Recuerden que hoy nos pusimos al día con el Consejo de Cuenca del Río San Juan. Nos vemos en una próxima ocasión.